Hermanos y hermanas, compartimos el Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán, ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces unos escribas le dijeron: Maestro, ¿has hablado bien? Y a partir de ese momento ya no se atrevieron a preguntarle nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, queridos hermanos, hoy nos encontramos a nuestro Señor enfrentándose a un grupo que lo quiere dejar en ridículo, quiere dejar mal a nuestro Maestro, sobre todo cuando le preguntan sobre el tema de la resurrección, porque había una ley que prescribía e incluso se lo recuerdan al Señor. Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Y entonces cuenta la historia que hubo una vez 7 hermanos, el mayor se casó, murió sin dejar hijos, el segundo, el tercero y los demás hasta el séptimo tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Entonces la gran pregunta trampa, esta es una pregunta trampa que le hacen a Jesús, es: ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella cuando llegue la resurrección. Fíjense, los saduceos le preguntan esto al Señor porque no creen en la resurrección. Ellos solamente tienen en su mente el esquema de esta vida temporal y que todo lo que vivimos debe estar sujeto a los intereses temporales. Y es por ello que algunos, ¿verdad?, que lideran diferentes cargos y diferentes puestos, es como que tienen unas batallas y unas peleas en esta dimensión temporal y las realizan como que si fuera lo absoluto, ¿no? Como quienes, por ejemplo, pelean por una tierra, por una herencia, por la honra, y esto lleva muchas veces a la destrucción de unos y otros. Esto porque se mueve en el ámbito de la temporalidad y entonces todos los intereses son única y exclusivamente de este mundo, temporales. Pero cuando el Señor dice: mi reino no es de este mundo, amplía el horizonte y expande el sentimiento del hombre y de la mujer, que no deben estar aferrados y esclavizarse a las condiciones de esta vida temporal. Y entonces por eso el Señor le responde: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero ya en la futura los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Los que sean juzgados dignos, es decir, pues la persona que viva, que se disponga a recorrer
la vida según este plan de amor de Dios, de este plan de servicio, de solidaridad, de generosidad, teniendo en cuenta que, como nos lo dijo Jesús, que Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y los saduceos creían en un Dios temporal, creían en una vida que estaba limitada, encerrada en esta temporalidad, ¿no? Y el Señor viene a abrir los ojos, a expandir el corazón de sus discípulos, de todos aquellos que lo escuchan, porque Él viene a poner de manifiesto que el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Y cuando el ser humano vive esta conexión con el Dios de la vida, entonces su vida se expande incluso más allá de la enfermedad, más allá de la adversidad, más allá de los fracasos, más allá de las diferentes realidades complicadas que tenemos que enfrentar. Porque tenemos una virtud, la virtud de la esperanza, que nos empuja hacia esa realidad que esperamos y que se nos va a conceder de manera plena en la eternidad y en el encuentro con el Dios vivo, con el Dios cercano, con el Dios amigo. Es por ello que el ser humano no vive apocado ni opacado, sino vive desde estas virtudes teologales, desde la fe, la esperanza y el amor, que es lo que provoca la revolución del corazón que nos lleva a vivir unidos a esa voluntad gozosa, dichosa de nuestro Señor Jesucristo. Estamos celebrando hoy acá en El Salvador la jornada diocesana juvenil, la JDJ, en Suchitoto, donde se reunirán, ¿verdad? Nos reuniremos porque estaremos en este encuentro cientos, ¿verdad?, de miles de jóvenes allá donde vamos a celebrar la vida, a celebrar la esperanza, la ilusión de ser discípulos y misioneros del Señor. Pues nos encomendamos en sus oraciones para que esta jornada nacional, jornada diocesana juvenil, sea una experiencia de gozo y donde muchos jóvenes escuchen la voz de Dios y encuentren su vocación en medio de este mundo. Nos seguimos acompañando a través de la palabra del Señor, que es luz y esperanza para nuestros ojos, para nuestros corazones, para nuestra vida. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe siempre. Un abrazo para todos.